Shalom, shalom, shalom. Que la paz del Eterno repose sobre sus corazones. Le damos gracias por sintonizarse de nuevo con nosotros aquí en el Ministerio de Evangelismo Esperanza, en donde nosotros traemos la palabra, ¿verdad? Para que así aumente su fe y usted siga en el camino de la verdad y la vida. ¿Ok? Le damos gracias a todos ustedes de cualquier parte que nos estén viendo del mundo. Déjenlo en los comentarios, nos gustaría saludarlos. De igual manera, hoy vamos a tratar de un tema sumamente importante. ¿Ok? Y este tema va atado con otro estudio que yo acabé de dar, que habla de la sal, Mateo capítulo 5, versículo 13, que son las palabras de nuestro Mesías Yeshua, cuando él habla de que nosotros debemos de ser como la sal, porque nosotros somos la sal de la tierra. ¿Okay? Entonces, este estudio que nosotros vamos a dar hoy se ata a ese. ¿Ok? Pero individualmente también usted puede ver este y no tiene que verlo, pero le aconsejo que si está viendo este después que termine el video, vaya y véanlo. Debe de estar por ahí en algún lado en el canal de YouTube. ¿Okay? Ahora, hoy vamos a hablar de lo que significa frotar a los recién nacidos con sal. Este estudio es un estudio más antropológico. Okay, antropología es el estudio de las culturas, de las sociedades y cómo es que ellos se desarrollan. Okay, pero en este caso, como estamos hablando de la Biblia, tenemos que entonces tener el trasfondo del antiguo Medio Oriente. Acuérdense, nuestra fe es una fe del antiguo Medio Oriente. Aunque usted viva en cualquier país del mundo, no importa, porque nosotros creemos en un Dios verdadero y único, que fuera de él no existe más nada, que él es el único y verdadero Dios, pero creemos en él a través de su Hijo Yeshua, ¿ok? En cual murió y fue resucitado al tercer día, ¿ok? Por ende, Yeshua y al Dios que nosotros le servimos, ¿ok? ¿De dónde proviene Yeshua? De Israel. ¿Ok? Y el Dios que nosotros le servimos es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, alias el Dios de Israel. ¿Ok? Con eso, nosotros tenemos que tener conciencia, ¿ok? De que tenemos que entender un poquito más la narrativa bíblica, histórica, para poder entender la Biblia como tal. Porque si usted no entiende el trasfondo de los diferentes tipos de contextos. Por ejemplo, hoy en día vamos a hablar del contexto antropológico del antiguo Medio Oriente, el contexto cultural, el histórico, el contexto bueno, todo el mundo sabe de la teología, todo el mundo es teólogo, el contexto arqueológico, ¿ok? Y otras cosas más, pues entonces no vamos a poder realmente conocer o entender la Biblia en su profundidad. Hoy nos vamos a basar en el libro de Ezequiel, capítulo 16, versículo 4. Esa va a ser la base de todo lo que vamos a hablar. Porque como yo le acabo de decir, en el video previo estamos hablando de la sal y este video lo complementa. ¿Ok? Ezequiel, capítulo 16, versículo 4 nos dice de la siguiente manera. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu cordón umbilical, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni frotada con sal, ni fuiste envuelta en pañales. Ok. ¿Cuál es el contexto histórico? ¿Qué está pasando aquí en el tiempo de Ezequiel? Acuérdense, en Ezequiel era un joven levita que estaba en Babilonia y él estaba profetizando. Entonces, aquí él está hablando de lo que está sucediendo en Israel, especialmente en Jerusalén, en donde está la casa del Eterno, el templo. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Que a través de los tiempos, Jerusalén se ha asimilado, ¿ok? Con las naciones paganas y Jerusalén ha cometido, el sacerdocio, Israel ha cometido adulterio y fornicación. ¿Ok? ¿Por qué adulterio y fornicación? Porque Israel está en convenio con solamente un Dios y es el único Dios verdadero. Y fornicación
porque ella se prostituía con otros dioses, con ídolos, que en realidad no son dioses, familia. Términos bíblicos se le dicen dioses, pero nosotros sabemos que en el nuevo pacto, en el pacto renovado, sabemos que son principados, potestades, tronos, ángeles caídos, demonios, espíritus inmundos, lo que sea, whatever. ¿Ok? So, cuando nosotros estamos hablando, cuando usted está leyendo, un tip que le voy a dar a usted, si usted cuando está leyendo y usted ve, no, que el dios tal o el dios aquí, como Baal, Moloch, todos estos dioses así, son demonios, esos son principados, eso no compare a esas criaturas con el único y verdadero Dios soberano. ¿Okay? So, vamos a hablar. ¿Qué significaba frotar a los recién nacidos con sal? ¿Qué significa frotar? Pues cuando usted coge sal, cuando nació un bebé, usted cogía sal y lo enjuagaba, se lo echaba por encima. Eso es lo que significa frotar. ¿Okay? Esta práctica era real, extendida y culturalmente significativa en el Antiguo Medio Oriente. A continuación explicaremos por qué lo hacían, qué simbolizaba y qué enseña bíblicamente. ¿Okay? En otras palabras, vamos a usar la cultura de aquel entonces para poder entender lo que el Eterno a través de Ezequiel nos quería decir. ¿Okay? Y nos quiere decir aún hoy en día. ¿Okay? Número uno, tenía función médica e higiénica. Higiénica, sí, higiénica. Recién nacidos cubiertos de vernix y fluido. Acuérdense, cuando un nene sale, un bebé, sale con sangre, sale con esa baba del útero, tú sabes, con esas aguas amargas del vientre. ¿Ok? El cuerpo del bebé nacía cubierto con fluidos y sustancias que necesitaban limpieza inmediata. So, ¿qué es lo que hacían en el Antiguo Medio Oriente? La sal servía para desinfectar la piel, ¿okay? Prevenir infecciones, secar los fluidos y endurecer y fortalecer la piel, según ellos creían. Que eso le fortalecía la piel, porque ustedes saben que cuando los niños salen, esa piel es tan suave porque está llena de líquido. ¿Okay? Pero en la mentalidad de ellos, para esto es lo que servía. ¿Okay? Estudios comparativos de la antropología, como los de H.J. Ellens y J. Pritchard, señalan que la sal era vista como un antiséptico natural en épocas donde no existían otras técnicas de protección. Acuérdense, estamos hablando de otro mundo pasado, un mundo pasado, por así decirlo. Ellos no tenían la tecnología ni el avance médico que tenemos nosotros hoy en día. Las vacunas no existían en aquel entonces. So, ellos usaban las remedios naturales. Y es más, sale mejor usando las remedios naturales porque nosotros sabemos a través de las redes sociales toda la corrupción que ha salido en el mundo con el mundo médico. Con esto de las vacinas y todas estas cosas, como la gente se está muriendo. ¿Ok? Porque son drogas experimentales. ¿Ok? Que cambian su ADN. Por eso que personas como salieron muchachitos de 18 a 20 años, deportistas profesionales de la NBA, del baloncesto, del fútbol hispano, murieron por estas vacinas que ellos se pusieron. Imagínate, un chamaquito joven que no tenía ningún rasgo médico de ninguna cosa, de momento caen porque se pusieron la vacuna. ¿Ok? So, obviamente, hoy en día, muchas personas como yo, estamos resultando a la medicina holística, es decir, la medicina natural, lo que nuestros ancestros nos decían, ¿ok? Cómete esta hierbita para que te baje de la diabetes o bébete este té para que te regule el azúcar o te ayude con los triglicéridos, el colesterol, etcétera, etcétera, ¿ok? Eso se ha hecho bien popular. Son ejemplos. En culturas similares, como en regiones árabes y mesopotámicas, se creían que frotar la piel con la sal ayudaba al bebé a desarrollar resistencia en una vida temprana. Como hoy en día hacen los de Finland,
yo no sé cómo decirlo en español, los de Finlandia, donde los suecos, esa área, región del norte, Norway, todas esas áreas, cuando los nenes nacen, son recién nacidos, hay tormenta porque esos son países llenos de nieve que ellos hacen los niños a 2, 3, 4, 5 meses. Ellos lo ponen en una cunita y lo dejan afuera. Y tapan la cunita con una sábana, pero bajo una tormenta de nieve, ellos los dejan afuera durmiendo. Y la gente dice, ah, eso es inhumano. Eso es su cultura. Eso es lo que practican hoy en día. En Rusia se hacen los baños de hielo. En Rusia esa gente cogen a los niños de 6 añitos y los meten en el lago. En el lago ahí en el invierno, imagínense. Que son culturas que tienen hasta el día de hoy sus cosas y científicamente funciona para las defensas. So, ¿quién dice que cuando ellos pensaban así, ellos estaban equivocados? ¿Ok? Pregunta, ¿qué áreas de tu corazón necesitan ser frotadas con sal para limpiarse de heridas o impurezas del pasado? ¿Ok? ¿Cómo usted puede, ¿verdad? Poner sal en sus heridas o impurezas para ser limpiada del pasado. ¿Okay? En otras palabras, la palabra es lo que te da la sal. ¿Okay? Número 2, la sal tenía una función ritual que era simbólica. La sal en el antiguo Medio Oriente no solo era práctica, sino que tenía un significativo espiritual. ¿Okay? La sal simbolizaba pureza, protección contra el mal, apartamiento y cuidado especial. En muchos rituales mesopotámicos, el agua salada se usaba para expulsar demonios o purificar objetos sagrados. ¿Ves? Que eso lo vemos en los textos babilónicos de purificación. Por eso, frotar al bebé con sal también comunicaba una protección espiritual. Y vamos a hablar de estas dos cositas. De expulsar demonios. ¿Okay? Usaban sal con agua salada. Usted sabía que la Iglesia Católica, ¿ok? Tal vez usted es católico que está viendo, tal vez usted lo sabe o tal vez no. Pero la Iglesia Católica, cuando tiene el agua bendita, esa agua bendita que vemos en las películas, que le echan agua bendita a los endemoniados para hacer el exorcismo, pues esa creencia proviene de estos tiempos, ¿ok? Y esa agua hasta los años 1964 siempre le echaban al agua. En estos tiempos no necesariamente. Y los que lo hacen, los curas, los sacerdotes que lo hacen a escondidas. Que le echan agua, hacen un ritual, oran sobre el agua, oran sobre la sal y se lo ponen para ayudar a la gente. Como ustedes pueden ver, esas ideologías mesopotámicas del antiguo mundo todavía siguen vigentes en la Iglesia Católica. ¿Okay? En parte. ¿Okay? Ahora, también se usaba para purificar, ¿verdad? O un apartamiento. Como nosotros sabemos que en el libro de Levíticos y en la Parashá Shemini, nosotros de la Torah, nosotros vemos cómo es que los levitas son apartados y es un convenio de sal, ¿ok? Ellos son apartados, son purificados, ¿ok? Y aparte de eso, todas las ofrendas cuando se daban en el tabernáculo y aún en el templo tenían que ser saladas, ¿ok? Vamos a buscar aquí Números, capítulo 2. Denme un segundito, familia, que se me ocurrió. Yo le leo esto, ¿ok? Número 2, versículo 3. No, perdón, Levíticos. Perdóneme, familia, estamos en vivo. ¿Ok? Y estamos aquí queriendo traerle la información para que usted valide. ¿Ok? Levíticos capítulo 2, cuando están hablando de las ofrendas que los levitas entonces van a traer. Mira lo que dice. Levítico 2, versículo 3. Y lo que resta de la ofrenda
Vamos a leer del versículo 2. Vamos a leer el principio. Cuando alguna persona ofreciere oblación, ofrenda a Adonai, su ofrenda será flor de harina sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, ¿okay? Porque los sacerdotes están apartados, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de la harina y del aceite con todo el incienso y lo hará al de él sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Y ahora el versículo 3 clave. Lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos, es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. ¿Ok? So, estamos hablando nosotros de la ofrenda farinacea, que esa es la ofrenda, como estamos diciendo, son apartadas y se les son entregadas a los hijos, ¿ok? De Aarón, ¿ok? A los levitas, a los sacerdotes, ¿ok? So, nosotros vemos que aún hasta el día de hoy, la sal simboliza un apartamiento, un legado, un convenio, ¿okay? Una protección divina, ¿ok? Pregunta, ¿por qué crees que Dios permite que una práctica tan física simbolizara protección espiritual? Bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta lo que nos dice el apóstol Pablo, Rab Shaul, que nos dice lo siguiente: primero lo natural, después lo espiritual. En otras palabras, vamos a aprender a través de lo natural, de poner nuestros pies sobre la tierra, ¿ok? Para entender bien la Biblia, para entonces tener un mejor contexto espiritual para poder aplicarlo, ¿ok? So, ¿cómo crees que Dios permitió que una cosa práctica física simbolizara protección espiritual? Pregunta que yo le hago a usted. Número 3, la sal, era una función, cuando se frotaba a los niños con sal, era una función social y una aceptación familiar. En el entorno bíblico, frotar al bebé con sal era señal de que, 1, era deseado. 2, la familia lo recibía. 3, la comunidad lo aceptaba como parte de la comunidad. Eso era un acto de benevolencia. No es como se nos explica lo que el Eterno está diciendo en Ezequiel capítulo 16, versículo 4. Vamos a leerlo de nuevo, ese es el versículo clave. Y en cuanto a tu nacimiento, está hablando de Israel, ¿verdad? Como tal. El día que naciste no fue cortado tu cordón umbilical, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni frotada con sal, ni fuiste envuelta en pañales. ¿Están viendo? Que en otras palabras, lo que el Eterno está diciendo aquí, que Israel, ¿okay? Israel no fue deseado, recibida ni aceptada, pero más sin embargo, él sí. Él hizo todo eso. Él la aceptó. ¿Ve? No fuiste salada. ¿Qué quiere decir? Nadie te recibió, no te dieron dignidad, te trataron como indeseada. Pues una prostituta, una ramera cualquiera. Porque acuérdate, ¿qué estaba haciendo Israel? Se asimilaba a los dioses del área, ¿ok? Y hacían lo mismo que los paganos estaban haciendo. Y estos paganos, ¿ok? Como si usted sigue leyendo Ezequiel capítulo 16, dice que por lo menos las prostitutas, los hombres le pagaban por su servicio. Pero ella, siendo una mujer casada, los dioses la utilizaron a ella, que la profanaron, y ni nada, no hubo ninguna recompensa. Por eso es que dice aquí, no fuiste salada, nadie te recibió, no te dieron dignidad, te trataron como indeseada. Ahora estamos viendo las conexiones de cómo es que a través de la antropología nosotros podemos, cuando leemos la Sagrada Escritura, ahora están teniendo sentido, como que está haciendo un clic. Ese es el punto. Es una forma poética de decirle a Jerusalén, que estaba completamente abandonada y despreciada, como un bebé que nadie quiso cuidar. ¿Ok?
que nadie quiso cuidar. Mira lo que dice 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Y por qué eso es significativo? Porque esto revela que cuando una persona es abandonada, el Eterno ve eso. Como le pasó aquí a Jerusalén, a Israel, desolada. Nadie la deseaba. Ya te sacamos lo que queríamos sacar de ti, ya sigue tu camino. ¿Y qué pasa con aquellos hombres, ok? O familias o personas que niegan, que abandonan a su familia, a sus hijos especialmente, han negado la fe y es peor que un incrédulo, como nos dice aquí 1 Timoteo 5. ¿Cuántas personas en el mundo hay hombres y mujeres regados que están en congregaciones y ellos han completamente abandonado a sus hijos? Porque una cosa, familia, una cosa es que usted esté casado o casada y no funcione entre usted y su marido o su esposa, su mujer, y usted se divorcie. Pero otra cosa es que usted al divorciarse también tire a la deriva su propia familia. Pero hay esperanza. ¿Por qué? Porque Salmo 27, capítulo 10, mira lo que dice. Aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo Jehová me recogerá. El Eterno siempre va a estar ahí para recogernos. Porque sus misericordias son renovadas cada día. Entonces, si usted se siente solo o sola en esta vida, no se sienta así. Porque para eso estamos nosotros. Y mira lo que dice Isaías capítulo 49, versículo 15. Dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse de su hijo de su vientre? Aunque ella lo olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Son palabras del eterno Dios, de Adonai, Elohim, El Shaddai. ¿Ok? Para usted que está viendo esto, si usted en algún caso fue abandonado, abandonada por sus padres, por sus familiares, todavía hay esperanza. Porque el Eterno está dispuesto de recogerte en donde aquellos te menospreciaron. Pregunta, ¿qué revela esta práctica sobre la manera en que Dios cuida a sus hijos desde el principio? ¿Ah? ¿Qué manera en que Dios cuida a sus hijos desde el principio? Como usted ve, aunque esté usted caminando por esta vida solo, sola, desamparado, desamparada, el Eterno está ahí. Un corazón triste y humillado no rechazaré jamás. ¿Ok? La función de consagración. En varias culturas semíticas, la sal también marcaba consagración, protección bajo la bendición de la deidad y separación para un propósito, como acabamos de estudiar con los levitas, que los levitas fueron consagrados en el pueblo, así como la sal se usaba en los sacrificios, en las ofrendas, simbolizando pureza y pacto, convenio. También la aplicación de sal al recién nacido reflejaba una especie de dedicación o consagración a la vida. ¿Okay? No era un ritual sacerdote, pero sí era un acto simbólico con peso cultural. Acuérdense, el niño cuando nacía era bienvenido, deseado a la comunidad, hacia la familia. Y en Levítico 2, nosotros podemos leer en Levíticos 2, versículo 13, lo siguiente. Mira lo que dice el versículo 13.
y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del convenio de tu Elohim. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal, porque es convenio. Acuérdense, Adonai, Elohim, el único Dios verdadero, hizo un convenio con Padre Abraham. ¿Ok? Y Abraham no caminó por las piezas, pero Adonai sí caminó. ¿Ok? Por ende, él es responsable del convenio. ¿Ok? No Abraham. Por eso que es Romanos. ¿Ok? Rab Shaul nos dice que aunque la infidelidad de Israel, porque Israel ha sido infiel, eso ha invalidado que él tenga un convenio con ella. No, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque el Eterno es fiel. Aunque Israel, aún en nuestros tiempos, sea infiel, él sigue ahí. ¿Ok? Pregunta, ¿qué te invita esta imagen a proteger y cuidar espiritualmente a otros, especialmente a los más vulnerables? Especialmente a los más vulnerables. ¿Cuáles son los más vulnerables? Los que son niños. Y no solamente estoy hablando de un aspecto físico, sino espiritual. Porque una persona puede tener 50, 60, 80 años y todavía ser un nene en este caminar. ¿Y qué dice Yeshua? Que cuando él habla de los niños, él dice que es mejor que un hombre se amarre una piedra de molino en el cuello y se tire a las profundidades del mar a que haga tropezar, hacer pecar a uno de estos pequeñitos. ¿Okay? Imagínate, porque el juicio que viene para ese hombre y cuántos hoy en día nosotros no estamos viendo de casos de secuestro, de abuso sexual, como secuestran a la niñez, a la juventud y los tienen atados y después que lo abusan, varón y hembra. Después que los abusan, los matan y los desaparecen. Este mundo no es un mundo, cosas fuertes, palabras fuertes, pero es la realidad, hermano, la realidad. Número 5. La imagen en Ezequiel 16 es intencionalmente impactante. Ezequiel usa esta imagen porque sus oyentes conocían bien la costumbre. Dios, el Eterno, dice, no fuiste lavada, no fuiste salada, no fuiste envuelta. En términos modernos, ¿qué es lo que entonces quiere decir el Eterno con esas palabras? Es lo que quiere decirle es que te dejaron tirada sin ropa, desnuda, a tu vergüenza, porque la ropa significa el cubrimiento de la desnudez, pero la dejaron en vergüenza, ¿ok? Sin cuidados, a la derriba, sin medicina, sin aliento, sin ayuda, sin protección. ¿Okay? Eso es lo que el Eterno está queriendo decir, ¿ok? Cuando no fue salada. ¿Ok? El propósito es entonces mostrar la gracia de Adonai, quien acogió a alguien absolutamente abandonado, resaltar la situación de la vulnerabilidad del pueblo antes de que él interviniera. ¿Okay? Él está dejando saber su condición. Ahora, ¿cuál es la condición que usted tiene? ¿Usted está sin sal? ¿O usted ha sido desolada? ¿Abandonada? ¿No querida o querido? No tienen que preocuparte de eso. Porque nosotros sabemos que el Eterno está con nosotros. El Eterno nunca nos va a abandonar. Si a usted le han hecho daño y usted está solo o sola, sea físico o espiritualmente, no se preocupe, porque yo le sirvo a un Dios verdadero, justo, fiel y bondadoso, listo y ligero para darle a usted
una benevolencia gratuita, que es la vida eterna, si es que usted lo desea. Pero tiene que salir de usted. Porque por eso es que Él entregó a su Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, más tenga vida eterna. Pero cuando usted llega a este camino, que si es nosotros los que somos observantes de la Torá, ya esto es un camino rido, tiene que estar dispuesto a pasar lo que tenga que pasar. Pero sea como sea, la vida no es fácil. La vida es difícil. Y es mejor tener al quien todo lo puede para ayudarte en tu camino a seguir tú derribando por ahí con cualquier venida y llevada del viento, sin auxilio, sin llegar a, a una ayuda, como un bote sin derriba en el mar. Eso no es lo que queremos para usted. Por eso este ministerio, porque sí hay un Dios que te ama y Él es fiel, justo y verdadero. Pero es que yo soy un miserable, yo no me lo merezco, yo hice tales cosas o me hicieron tales cosas, yo estoy abandonado, estoy en las drogas, estoy en la adicción, lo he dejado todo, mi familia me ha abandonado, mi marido me dejó sola con los niños, mi mujer me quitó toda mi riqueza con su amante y ahora estoy pelado. No importa la situación, si es difícil, si tú estás en una posición difícil y es entendible. Pero mira lo que nos dice la palabra. Porque de igualmente que usted está pasando por esa prueba, hay otros que lo han pasado. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Okay? Mira estas palabras de aliento que el Eterno nos da en su palabra. Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 31. Vamos a leerlo. Considerad pues, hermanos, vuestra vocación y ved que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pero por él estáis vosotros en Yeshua, en Mesías, estáis nosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, fuimos justificados por él, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. En otras palabras, aunque usted piense que usted es un inmerecido, inmerecida por lo que haya hecho o lo que le sucedió a usted, allá hay un Dios que lo ama. No se ve, pero se siente a través de su espíritu. Y eso es lo que nosotros le queremos impartir a ustedes. Que igualmente como en el antiguo Medio Oriente, cuando nacían los niños y le echaban sal para que esos niños sean parte de la comunidad, así mismito el Eterno, ¿okay?, quiere también que usted sea parte de la comunidad si no lo eres. Y le hacemos la invitación. Y como siempre, leemos el versículo clave de Romanos 5:5, que es el lema, ¿okay?, de este ministerio.
Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Usted tiene esa oportunidad de ser lo que dijo nuestro maestro Yeshua en el monte, en el sermón del monte. Él dijo, vosotros sois la sal del mundo. Usted puede también ser esa sal del mundo después que usted crea en el único Dios verdadero a través de su Hijo, caminando por el Espíritu. Shalom, gracias por atender a mi canal de estudio. Nos veremos luego. Shalom, shalom. Bye bye.